Bueno, llegamos al final de este libro de Malaquías y yo me doy cuenta, por supuesto, que podemos pasar meses estudiando este libro en diferentes porciones y sobre todo este capítulo, estos últimos dos capítulos, es imposible hacerle justicia en solamente media hora. Por eso, el día de hoy vamos a enfocarnos solamente en una sola porción de Malaquías. Abre en tu Biblia Malaquías del versículo 6 al 12. 6 versículos. Versículos 6 al 12. Y con eso concluiremos esta serie de profetas menores. Ahora, estos versículos tienen un solo tema. Un solo tema. Y es la confianza en Dios en medio de desafíos económicos. La confianza en Dios en medio de desafíos económicos. ¿Y quién acá no ha pasado desafíos económicos? Si la mayoría somos inmigrantes. La mayoría llegamos a un momento en el decir, bueno, no tenemos trabajo, estamos pasando desafíos. Y quizás esa es tu situación ahorita. Vamos a leer este pasaje con entendimiento, primero. Y hay varias cosas que observar como primera impresión. En este mensaje profético de Malaquías se nos revela primero el corazón de Dios. Así que vamos a leer el pasaje primero observando el corazón de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje de quién es Dios? Y luego el corazón del pueblo mismo. ¿Qué nos dice sobre el corazón del pueblo, sobre nuestro corazón? Y luego hay varios desafíos a confiar en Dios como un Padre amoroso. Así que vamos a tener cinco secciones, 5 puntos el día de hoy. Así que vamos a comenzar primero leyendo el pasaje, viendo el corazón de Dios que se revela claramente en este pasaje. ¿Listo? ¿Tienen sus Biblias? Versículo 6, Malaquías 3, versículo 6. Y vemos lo siguiente. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Lo primero que vemos ahí es que Dios es inmutable. Es la característica que vemos de Dios. Es lo primero que Él tiene en este mensaje profético, recordándole al pueblo. Ese es el corazón de Dios. Y en medio de tus circunstancias difíciles, lo primero que Dios te quiere decir a ti es: yo soy inmutable, no cambio. Señor, pero yo siento que tú eras más bueno hace 2 años cuando tenía prosperidad. Yo soy inmutable. Siento que has cambiado esta semana conmigo. Yo soy inmutable. Yo no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esa es la segunda característica que vemos ahí, es fiel a su pacto. Dios viene y dice: es precisamente porque yo no cambio que ustedes aún viven. Porque adivinen qué, ustedes sí cambian. Eran obedientes antes y ahora son desobedientes. Pero yo soy fiel a mi pacto. Podemos confiar en que el Señor ha prometido ser nuestro Salvador y lo seguirá siendo. Y como dice Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Seguimos leyendo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Vemos ahí el corazón de Dios ofendido y dolido, pero invitando al pueblo al arrepentimiento. Dice:
desde que ustedes comenzaron, desde los padres. ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Desde el comienzo de Israel. Dice, ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero ¿qué dice? Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, el Señor está diciendo, o vemos en estas palabras del Señor, que a Él le importa que tú estás desobedeciendo al Señor. Que yo estoy desobedeciendo al Señor. Él no se queda como, bueno, como no me afecta a mí, lo cual es verdad. Como Job varias veces dice, si yo peco, ¿en qué te afecta a ti? A nada. Nosotros no le hacemos daño a Dios. Pero eso no quiere decir que a Él no le importa nuestro pecado. Y dice, vemos ese corazón. ¿Por qué? Porque es como un padre viendo a sus hijos descarriándose. Y entonces no solo está ofendido y dolido, pero invita al arrepentimiento a su pueblo. Volveos a mí, volveos a mí. Y la respuesta del pueblo es, ¿volveos de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Yo no he pecado. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a pausar ahí. Vemos que Dios confronta el pecado con claridad, ahí en esta sección del pasaje. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es porque quiero que ustedes vean que uno puede leer el mismo pasaje, después vamos a leerlo otra vez ahorita, y estar conociendo a Dios, a tu Dios. Y ver esto, Dios de verdad está en el business, en el negocio de confrontar tu pecado. Por supuesto, hay tantas versiones de cristianismo por ahí. Y hay algunas que dicen, oye, no le digas a este hermano que está en pecado. ¿Por qué? No juzgues. Y entonces esta versión ve a un Dios que realmente es como esa abuelita que ve al muchacho pandillero y dice, ay, este muchacho no puede ser, yo por lo menos oro que no lo maten. Pero no le dice, hey, te voy a llamar al policía, ¿sabes qué? Yo no voy a tolerar esto. ¿Ven la diferencia? Dios realmente confronta el pecado. Dios realmente va a lidiar con nuestra desobediencia. Y finalmente, Él invita entonces a arrepentirse de que están robando los diezmos. Quiere decir, no están dando los diezmos. Ahora, los diezmos era una ley civil ahí en esa sociedad. Era como las taxas, básicamente. Era una porción que Dios, como gobernador de esa nación, había dicho que había que dar para el sustento de varios áreas del gobierno. Una de las más importantes era el templo y los sacerdotes, que no tenían, no cobraban ni nada de eso, sino que eran sustentados por estos diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces, él está viendo esto, confronta el pecado y dice, ok, empiecen a ofrendar otra vez. ¿Y qué dice? Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Es decir, no solo les voy a dar dinero, les voy a proteger de sus enemigos que tienen miedo de que los ataquen y destruyan su nación, su ciudad, sus casas. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados,
porque seréis deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Él da un llamado a su pueblo a confiar en sus promesas, porque les promete todas estas cosas. Les promete esta bendición, les promete bendición económica, les promete protección, y básicamente les está diciendo: confíen en mí. Hagan este paso de fe tangible de volver a dar los diezmos y todas estas cosas. ¿Ok? Muy bien. Ese es el corazón de Dios revelándose claramente en este pasaje. Ahora vamos a ver el pueblo, cómo el pueblo es exhibido en su pecado en este pasaje. Antes de ir ya más a los desafíos prácticos. Okay. Segundo, el pueblo es exhibido en su pecado. Otra vez vemos, Dios dice: yo soy Jehová, no cambio. Ustedes no han sido consumidos, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no las guardasteis. Es interesante estas dos cosas, ¿no? Primero, dice: ustedes se han apartado de mi ley. Están apartados de la palabra de Dios. Uno de los mandamientos de Dios era que tenían que meditar en la palabra de Dios todos los días, de día y de noche, en las puertas de sus casas. La palabra de Dios tenía que estar habitando en sus vidas. Y si ustedes se han apartado de mi palabra. Y yo quiero que tú reflexiones en tu propia vida, ¿no? ¿Será que esto te describe a ti? ¿Has visto que ya te has estado poco a poco, apartando de tu palabra? Yo leo un versículo a la semana cuando en Facebook me aparece una foto. Es decir, claramente Dios te diría: estás apartado de mi palabra. Pero segundo dice: y no las guardaste. No solamente meditar en las palabras, saborear la palabra de Dios, pero obedecerla. Entonces le dice: ustedes son desobedientes. Es un buen momento de reflexionar en nuestros corazones. Y decir: ¿será que aquello que leemos no lo ponemos en práctica? Lo dejamos para después, lo cual significa nunca. Luego vemos que a las preguntas que Dios hace, dice: ¿me robará el hombre a Dios? Viene y responde: ¿en qué te hemos robado? Vuélvanse a mí, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, arrepiéntanse, ¿de qué nos arrepentiremos? Vemos esta actitud en ellos, que son desafiantes y fríos ante Dios. Es un pueblo desafiante y frío ante Dios. Y espero que veas ahora todo el pecado que ha estado expuesto, exhibido desde el corazón del pueblo, ¿no? En este pasaje. Y quizá Dios use este pasaje para exhibir tu corazón, qué hay en tu corazón. Luego vemos lo de los diezmos. No estaban robando a Dios, no estaban dando los diezmos. Esto nos dice que son ladrones. De hecho, les dice: ustedes me robaron, son ladrones y avaros. Son gente que ha estado confiando en el dinero y buscando guardar este dinero, ¿no? Y no darlo. Luego, obviamente, les dice que han estado viviendo bajo maldición. Dice, versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, ¿no se dan cuenta? Dicen, ¿no pueden ver en sus propias vidas estas cosas? Que yo no estoy con ustedes. ¿No ven cómo todo este temor que hay en sus corazones porque las naciones van a venir a destruirles? ¿O este temor que hay porque no se me va a acabar el dinero? Es una señal de que yo no estoy con ustedes. En otras palabras, no estamos en esta comunión en la que ustedes pueden descansar en confianza y fe en mí. Y por último, es un pueblo que está invitado a confiar en las promesas de Dios, como ya vimos. Están invitados. Esto es lo que hace Dios muchas veces, ¿no?
te dice, este es tu problema, esta es tu desobediencia, este es tu pecado, estás en maldición, y después te dice, pero no tienes que quedarte ahí. Te invito a que vengas, a que salgas de ahí, a que vengas y sigas mi camino. Te invito a que tomes una decisión hoy de cambiar el rumbo de tu vida y empezar a vivir en obediencia. Constantemente hace esto en los profetas. Ahora, vamos a ver cómo este pasaje que ya leímos 2 veces nos desafía a confiar en Dios como un Padre amoroso. Nos desafía a confiar en Dios como un Padre amoroso. Primero, el amor al dinero es exhibido, expuesto en los diezmos, ¿no? Eso es lo primero que vemos en este pasaje, que lo que exponía de sus corazones, el haber dejado de dar estos diezmos, el haber dejado de pagar estas taxas en su nación y la ley de Dios, lo que exponía era el amor al dinero que había en ellos. Una vez estaba sirviendo yo de mesero, yo trabajaba de mesero en un restaurante, y una señora en un restaurante más o menos fino, yo le pregunté, bueno, ¿qué le gustaría, no? En el sentido de qué comer, ¿no? ¿Qué le gustaría? Y ella pausó y quiso hacer un chiste y dijo, bueno, me gustaría que me hiciera rica. Hazme millonaria. Estaba echando una broma, ¿no? Y yo, en serio, dentro de mí yo pensé, ¿eso para qué? En serio, ¿qué cambiaría en esa persona si fuera millonaria? Absolutamente nada. Yo sé que ella estaba desorientada, yo sé que no tenía un propósito claro en su vida, estaba perdida. ¿Qué iba a cambiar? ¿Tener más dinero o menos dinero? Absolutamente nada. ¿Ese es tu mayor deseo? ¡Wow! No le respondí eso, ¿no? Pero sí me hizo reflexionar en esto, ¿no? ¿Eso es lo máximo que podemos aspirar? Hazme millonario. La época antigua, mis hermanos, donde estaba este profeta Malaquías hablando a Israel, no es diferente a la nuestra. Para nada. El amor al dinero es tan antiguo como el mismo pecado. Tenemos un problema con apegarnos a las posesiones. El amor al dinero nos esclaviza, nos ata. El amor al dinero no nos deja libres para hacer la voluntad de Dios, para ser radicalmente libres como discípulos de Jesucristo. 1 Timoteo 6:10 dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe cristiana y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las cosas más tristes es que este pasaje que estamos estudiando el día de hoy se usa por todo el mundo. Hoy, por todo el mundo se usa para servir al Dios de las riquezas. ¿De qué estoy hablando? Personas que usan este pasaje para quitarle dinero a pobres y que viajan por naciones y naciones llevándose un montón de dinero de la gente para comprarse el avión número 25 de su propio aeropuerto. Y no es una exageración, ¿es cierto? O sea, totalmente lo contrario a lo que el pasaje significa. El pasaje está confrontando el amor al dinero. Hay personas que lo usan para amar más al dinero y adorar al Dios del dinero. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Todos viven afanados por el dinero hoy en día, no solamente esas personas que son millonarias, ¿verdad? Nadie está satisfecho. Lo que la palabra llama contentamiento. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y Marcos 8:36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué hace un corazón
que ama el dinero busca cualquier excusa para no ser generoso. Cualquier excusa, especialmente cuando se trata de dar a Dios o a la iglesia. Y yo les puedo hablar de excusas porque yo mismo busqué muchas excusas por años y años para no diezmar o ofrendar. Y esa es la verdad, mi confesión personal. No estaba hablando de esto con el grupo de hombres hace unas 2 semanas atrás. Estamos hablando de la mayordomía, el dinero en la familia, varias cosas de matrimonio. Y yo me ponía a reflexionar y decía, lamento tanto haber sido un mal mayordomo en buscar cualquier excusa para no dar. Yo podía dar a alguien en la calle que estuviera hambriento, eso sí. Alguien que necesitara un pasaje para ir a la iglesia. Ahorita no tengo suficiente, no me sobra. Hay algo en nuestros corazones con respecto a la iglesia. Por ejemplo, en Malaquías, el pueblo estaba dejando dar para el templo. Hay algo en nuestros corazones que dice, es que no sé, esto como que no me hace sentir que realmente estoy ayudando al pobre, no me hace sentir mejor. Como decía un pastor, bueno, a mí lo que me hace sentir mejor es saber que soy obediente. Me encantó esa frase. Vamos a ver algunas excusas. Si dijimos que el amor al dinero es exhibido en los diezmos, vemos varias excusas que yo he experimentado en mi propia vida personal y que yo he escuchado también. Primera excusa: diezmar no es práctico, evita que la gente venga a Cristo. La gente se va a alejar de Cristo porque ven que hay que diezmar y entonces no, ¿verdad? Uno dice, bueno, recuerdo que las razones principales por las que muchas personas no querían comprometerse a una iglesia era porque entonces tenían que comenzar a ofrendar y diezmar. Y dicen, no, mejor lo veo por televisión. ¿Cuál es el problema de esta excusa, mis hermanos? Que esa excusa lo único que lleva es a decir, mira, no toques el amor al dinero en la gente. Déjales que sigan amando al dinero todas sus vidas y que agreguen a su colección de dioses a Jesús. Mientras siguen viviendo en adoración al dinero, no les hables de dar su vida entera para el Señor. No. Deja que su amor al dinero siga creciendo. Si nosotros escuchamos esta excusa y decimos, ¿sabes qué? Ya, en esta iglesia ya no vamos a tener un tiempo de ofrendas, un tiempo de diezmos, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a hacer un estudio bíblico. ¿Sabes qué es el problema? Vienen pasajes bíblicos como estos, que van a confrontar el amor al dinero y no vamos a poder hablar de eso, porque estamos más comprometidos con agradar a la gente que con la palabra del Señor. Entonces, no es una buena excusa que diezmar no es práctico y evita que la gente venga a Cristo. De hecho, quizás la razón principal por la que mi familia, casi toda mi familia, no es creyente. Nunca en su vida han ido a una iglesia cristiana. Y la razón principal que ellos dan es, no, es que allá te piden dinero. Bueno, no tienes que darlo, primero que todo. Pero segundo, o sea que es más importante para ti tener $30 más que vas a gastar en el restaurante hoy. ¿Me entiendes? Simplemente lo que revela es un amor al dinero que debe ser confrontado. Segunda excusa: diezmar es solo para aquellos que tienen abundancia. Hermano, yo no tengo. Así que yo no voy a diezmar, yo no voy a dar.
Pero aquellos que tienen bastante, que tienen, ¿verdad?, 3, 4 carros, ellos pueden diezmar. Esa es quizá la excusa principal que yo tenía en mi propio corazón por mucho tiempo. Yo no tengo dinero para diezmar, no tengo dinero para ofrendar. Ahora, dejemos que Jesús hable en esta parte. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero, ¿verdad?, en el arca de la ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó 2 blancas, 2 moneditas, 2 centavos, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Todo su sustento. Otra vez, ¿dónde está el énfasis aquí en esta enseñanza de Jesús? No es la cantidad de dinero, sino es que ella está más desapegada al dinero que el rico. Ella tiene menos amor al dinero que el rico. Y otra cosa, ella tiene más confianza en su Padre Celestial que el rico. ¿Ven esas dos cosas? No amar al dinero y confiar en el cuidado de nuestro Padre. Tercera excusa, diezmar no es bíblico. Fue eliminado con el antiguo pacto. El diezmo, como ya les dijo, está en el pasado como ley civil para apoyar a los levitas. Sin embargo, no quiere decir que ya Dios no nos ordena a dar. Gálatas 6:6, hay muchos versículos que hablan de esto. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, que recibe la enseñanza, haga partícipe de toda cosa buena y que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay un mandamiento de hacer partícipe, ¿verdad? Aquí en las iglesias locales, ahí en Galacia, los Gálatas que están escribiendo Pablo, y les está ordenando a dar. 1 Timoteo 5:17-18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura no dice, no pondrás bozal, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Corintios 9, del 3 al 12. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? No tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En otras palabras, diezmar no es bíblico, fue eliminado en el antiguo pacto. Bueno, en un sentido sí, en un sentido no. Es cierto, los cristianos no tenemos que seguir la ley de dar el 10% a los levitas en el templo de Israel, en Jerusalén. Eso es verdad. Sin embargo, hay mandamiento tras mandamiento en la palabra a dar. A dar. El 10% es una forma muy útil de organizar y administrar tus propias finanzas.
Pero como decía un predicador, la Biblia en el Nuevo Testamento aumenta muchísimo más el desafío y nos llama a generosidad sacrificial. Quiere decir, decía este predicador, quiere decir que si en tu trabajo tú ganas $2 millones al año y tú dices, bueno, voy a dar el 10%, básicamente, ¿qué vas a hacer con el resto del dinero? ¿Quién necesita tanto dinero al año? Es una buena pregunta, ¿no? Y vamos a explorar un poquito más acerca de esto, porque nosotros hemos sido criados, yo he sido criado, todos hemos sido criados con la mentalidad de que nuestra meta en la vida es poder recaudar más dinero. Y eso es ser exitoso, recaudar más dinero. Si mi hijo, mi hija crece y él puede ser alguien que ha recaudado bastante dinero, él ha sido una persona exitosa. Estoy orgulloso de esa persona. Cada vez que la Biblia habla de aquel que recauda dinero y aquel que tiene bastantes posesiones, nunca habla de eso como algo positivo, siempre lo habla como una advertencia. Ay de aquellos que son ricos. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ay de vosotros ricos en Santiago, lamentense y lloren. Es que totalmente lo contrario a lo que nos han criado a pensar. Desafía nuestros pensamientos sobre el dinero, ¿no? Cuarto, vamos al cuarto punto, a meditar en algo práctico. La madurez cristiana puede ser revelada en la generosidad. Y eso es lo más importante, que cada vez que tú pienses en este aspecto del dinero, si piensas en el beneficio económico del pastor, de la iglesia, del misionero, estás pensando totalmente mal. Si piensas en tu obediencia y en tu madurez cristiana, es decir, yo estoy siendo un mejor discípulo, que estoy obedeciendo más al Señor a ser generoso, estás pensando bíblicamente. Entonces vamos a examinar este punto. La madurez cristiana puede ser revelada en la generosidad. Primero, debemos ser generosos voluntariamente, no por obligación, dice la palabra. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en toda cosa todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá, es decir, Dios proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es el Nuevo Testamento, por cierto. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, es decir, libertad de dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos hace falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, del servir al dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué está pasando aquí? Es un pasaje que a mí me hizo llorar una vez. Estaba como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en Venezuela, estudiando este pasaje, porque quería compartir 2 minutos en la iglesia a la que yo iba acerca de poder apoyar a un misionero. Estuve estudiando esto, y me hizo llorar cuando llegué a entender. Pablo está hablando de una iglesia muy pobre que estaba pasando necesidad. Y otra iglesia que estaba peor. Y cómo esta iglesia pobre ofrendó mucho más de lo que podía dar para ayudar a esta iglesia que estaba peor. Y dice que lo que a él le animaba es que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios ese suceso, esa generosidad. Y en ese momento yo estaba llorando y diciendo, Señor,
Qué bueno entender esto. Que esta es una forma en la que mi vida va a producir acciones de gracias a tu nombre. Y yo quiero ser una fábrica de acciones de gracias al nombre de Dios. Es decir, alguien que glorifica a Dios, que produce gloria a Dios alrededor de los que están alrededor mío. Y decir, wow, cómo Pablo conecta esto con que cuando están haciendo esto generosamente, están produciendo acciones de gracia a Dios de los que lo ven. Gloria a Dios por eso. Segundo, debemos ser generosos sacrificialmente, dice la Biblia, en 2 Corintios 8, 1 y 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Esta era esa iglesia de Macedonia que dio bastante. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, sacrificialmente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Concédenos el privilegio, dice, de ser sacrificiales al dar a esta otra iglesia en Jerusalén que estaba pasando ese Señor. Tercero, y para pasar al final, todo nuestro dinero es de Dios, no solo una décima parte. Hemos sido comprados por un precio. Si algo yo he repetido aquí vez tras vez, semana tras semana, es este versículo que amo. Y es que tú y yo, como creyentes, hemos sido comprados por un precio. No como de oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Es decir, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y si no nos pertenecemos a nosotros mismos, mucho menos nos pertenecen las cosas que disfrutamos o poseemos como el dinero. Es decir, todo es de Dios y nosotros mismos somos de Cristo. Efesios 4:28 dice que el ladrón ya no robe, sino que deje que trabaje, haciendo un trabajo honesto con sus manos para que pueda dar a los necesitados, para que pueda ser generoso con los necesitados. Todo lo que gastamos en nosotros mismos debe ser una plataforma, es decir, algo que impulse el amor a Dios y al prójimo, porque todo lo que somos es un sacrificio vivo para el Señor. Por último, vamos a meditar en esto. La invitación es a confiar en un Padre amoroso. Ese es el último punto con lo que yo quiero que te vayas, porque es lo más importante. Hay muchas preguntas que pueden surgir en tu mente, muchas dudas. Yo puedo conversar contigo, muchas cosas que me pueden salir. Pero si hay una cosa de la que puedes salir por esa puerta recordando, es esto. Tú, como creyente, tienes un Padre que te ama y cuida de ti y puedes confiar en Él. Y no tienes que abandonarle para tener que cuidar de ti mismo porque Él no te va a cuidar bien. Amar el dinero nos aleja de Dios. Así de simple. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. Por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque nos aleja de Dios, y al alejarnos de Dios causa toda clase de pecados. Amar el dinero nos aleja de Dios. El gran peligro de amar el dinero no es que vas a romper las reglas de la iglesia o que vas a ser visto como alguien que es tacaño o que vas a afectar el presupuesto de la iglesia. El gran peligro de amar el dinero es que nos aleja de Dios. No te deja servir al Señor. Y leímos ya este pasaje hermoso en Mateo 6:24, que dice: no podéis servir a dos señores, porque o amarás al uno y aborrecerás al otro, o menospreciarás al uno y te agradará más el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El gran peligro de amar el dinero es
que es idolatría e infidelidad, porque estás cambiando de un señor por otro señor. Y no podéis servir a dos señores al mismo tiempo. Es cambiar al Dios de la Biblia por el Dios del dinero. Por eso Dios llama a su pueblo a arrepentirse. Tú y yo necesitamos arrepentirnos de amar el dinero todos los días. Porque vivimos no solo en una época que constantemente te invita a adorar y amar el dinero. Vivimos en un país que constantemente te encarrila a ser ese tipo de persona. Y quizá tú, porque vienes de un país, si no naciste aquí, si vienes de un país diferente, quizá más pobre, puedes mirar atrás y darte cuenta que estabas feliz, ¿verdad?, en tomar agua en un vaso de plástico, y ahora dices, oh, ya no tenemos vasos porque se rompió el de vidrio. Que estabas feliz de tomar de la llave, ¿verdad? Y ahora no, tiene que ser mineral, tiene que ser. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué me ha pasado? Y yo te voy a decir qué ha pasado. Has estado 1 año aquí, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y cada minuto ha sido discipulado para amar y servir al Dios del dinero. Tú y yo no soy para nada diferente a ti. Y esta palabra nos habla a los dos, y los dos tenemos responsabilidad de responder en arrepentimiento cada día de amar el dinero. Segundo, Jesús nos reafirma que podemos confiar nuestras necesidades económicas a nuestro Padre amoroso. Ya leímos este pasaje. Yo te recomiendo, memoriza Mateo capítulo 6, del 24 al 34. Mateo 6, del 24 al 34. No podéis servir a Dios y a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis, no os preocupéis, porque habéis de comer, de beber, de vestir. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Los paganos, los gentiles, los que no tienen a tu Dios, ellos se afanan por esas cosas, pero vuestro Padre Celestial, vosotros tenéis padres, dice, vuestro Padre Celestial, ustedes que son hijos de Dios, Él sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Tú puedes vivir diferente a tu compañero de trabajo y a tu vecino, porque tú eres un hijo. Tu Padre va a cuidar de ti. Y si Él cuida de las aves, de las flores del campo, ¿cuánto más no lo hará contigo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas os serán añadidas. Tercero, la confianza en nuestro Padre produce contentamiento, satisfacción. Dios te promete proveerte tus necesidades, no tus antojos, tus necesidades. Quiere decir que Dios te está discipulando para ser alguien que tiene satisfacción y contentamiento. Al vivir con tus necesidades cubiertas y ser feliz. ¿Por qué? Porque tu felicidad no está en tener dinero, porque tú no eres un discípulo del Dios del dinero, sino de Cristo, y tu felicidad está en vivir para Él, en servirle, en amar. 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de Satanás, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, al cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si tú eres un padre criando tus hijos, tú tienes la influencia más grande en el mundo sobre ellos, por favor, no desanimes
a buscar enriquecerse. Eso, lo que acabo de decir es más controversial que he dicho en mi vida, porque vivimos en una época que no acepta. ¿Cómo no voy a buscar que mi hijo vaya a enriquecerse? La Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si tú quieres eso para tus hijos, si tú quieres eso para los demás, anímales. Si no, anímales a que sean completamente de Jesucristo, que sean llenos de contentamiento y satisfacción en que sus necesidades son cubiertas, y lo demás pueden ser generosos y amar a Dios y al prójimo. Por último, cultiva un corazón que confía en su Padre Celestial. Eso es lo último que tengo que decir. Cultiva un corazón, cada día cultiva un corazón que confía en su Padre Celestial. Hermanos, no en vano se dice que el creyente, el cristiano, el discípulo de Jesús vive por la fe. Porque hay esta dinámica de confiar nuestras vidas a nuestro Padre Celestial. Y esa es la forma de cultivar esta confianza en Dios en medio de pruebas económicas. Es lo siguiente: medita en sus promesas que están aquí en la Biblia y en cómo Dios ha demostrado que te ama y que puedes confiar en Él. Así vas a cultivar un corazón que confía en tu Padre Celestial. Cuando tú te dedicas a meditar en sus promesas y en las formas en las que Él ha demostrado su amor fiel por ti, su cuidado. Y ora que Dios, el Espíritu, te dé un fervor en meditar y memorizar esas promesas, esas palabras, esos testimonios del cuidado de Dios. Aquí tengo una pequeña lista de versículos que voy a leer rápidamente, que demuestran que Dios es digno de confianza y que tú puedes memorizar cada uno de ellos y meditar en ellos en pruebas económicas, en dificultades. Aquí está la lista. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Primera de Pedro 5:7. Pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Tiene cuidado de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo. El Padre, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es uno de mis versículos favoritos. En otras palabras, si Dios el Padre pudo darte a su Hijo amado a que fuera sacrificado por ti, ¿cómo no va a proveerte sustento, abrigo, comida? Si ya lo ha dado todo por ti, ¿qué es difícil para Dios? ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas estas cosas? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y Hebreos 13, del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré,
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La cúspide de la revelación de la bondad y el cuidado de Dios es Jesús en esa cruz, revelando que tú tienes un Salvador, un Padre que lo ha dado todo por ti. Él ha sido generoso, tu Padre, y puedes verlo en su máxima expresión en la cruz de Jesucristo. ¿Cómo no confiar en la bondad de Dios hacia nosotros? ¿Cómo no depositar el destino de nuestras vidas en sus manos bondadosas, en aquel que lo dio todo por ti? Entonces, hermanos, amemos a nuestro Padre Celestial y confiemos en su cuidado.